pero es una historia que hemos compartido varias entidades federativas y que nos ha llevado a la gran preocupación de en qué condiciones están cruzando los migrantes en México y por qué hoy resulta que se entregan a las autoridades migratorias. Y por eso queremos platicar esta mañana con Eunice Rendón, especialista en migración, comunidades, prevención social de la violencia, seguridad ciudadana, juventudes y estrategias de reactivación económica. ¿Cómo estás, Eunice? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Con el gusto de saludarte, pero muy preocupados por esto que está pasando en nuestro país. Hablemos primero de esta situación de los migrantes secuestrados, porque otra vez, Eunice, estamos buscándote para hablar del tema del secuestro de migrantes en México. ¿No ha cambiado nada en cuanto a la realidad que enfrentan los migrantes al atravesar por nuestro país? Es decir, pese a que ya tenemos antecedentes de migrantes secuestrados, como dice la Arquidiócesis en Tamaulipas todo el tiempo, ¿no se han cambiado las estrategias por parte de las autoridades? Bueno, creo que hay este panorama de mayor número de delitos en contra de personas en movilidad. Ahí la Arquidiócesis precisamente ha trabajado en Tamaulipas de manera pues muy cercana, ayudando a los y las migrantes, y ya tiene tiempo que ellos también pues vienen denunciando esta situación, ¿no? Como bien dicen, es decir, particularmente en el estado de Tamaulipas y particularmente en el área de Reynosa y alrededor, es un tema de alto riesgo ir ahí para los migrantes. Bueno, esto además se da en un autobús, ¿no? En un tramo carretero, en donde gente armada pudo ingresar a un autobús y bajar a las personas. Entonces, todo lo que esto conlleva, pues tiene que ver también con estrategias de seguridad en los tramos carreteros, tiene que ver con justamente estrategias de seguridad a nivel también federal, porque los tramos carreteros son también un área en donde la Guardia Nacional tiene una presencia y una responsabilidad. Se habla también de muchos otros delitos como extorsión. Nosotros en Agenda Migrante este año tuvimos muchos reportes de extorsión, por ejemplo, migrantes que ya habían pagado a un pollero, pero cuando llegan justo al punto, y varios de ellos, muchos fueron en Tamaulipas, pues les quieren volver a cobrar y entonces les hablan a sus familias para cobrarles dinero. También migrantes desaparecidos, ¿no? Que no sabemos dónde están. En fin, realmente ha habido pues una cantidad importante de delitos en contra de las personas migrantes. Migrantes que también han sufrido de reclutamiento forzoso por parte de estos grupos criminales. Hay que recordar que ya no es el pollero de antes, sino que ahora el tráfico de seres humanos está pues en gran medida en manos de cárteles importantes, ¿no? Que incluso se pelean ese negocio, que es otra de las hipótesis del tema del autobús en Tamaulipas. Pero además a esto sumarle que ya no viene el migrante solo, sino que en su gran mayoría vienen en unidades familiares. Eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años, y eso pues conlleva también un reto mayor, y eso sin mencionar todos los peligros y que también ha llevado a muertes, a lesiones, etcétera, los caminos peligrosos por los que tienen que ir, ¿no? Empezando por el Darién y siguiendo por entre más securiticen algún camino, pues los migrantes toman otro camino distinto por el que venían, y muchas veces puede ser más peligroso, están en manos del crimen, que los van extorsionando en el camino. En fin, realmente ha sido una situación compleja la de los migrantes este año. Ahora, este caso tiene varios factores, como tú ya lo mencionabas, que lo agravan. Primero, se comete en una carretera en donde justo al arranque de la temporada decembrina, el gobierno federal, los gobiernos estatales habían hecho anuncios extraordinarios de operativos especiales para garantizar la seguridad de quienes transitaran por las mismas. Y bueno, pues no se vio la seguridad en el secuestro de estos 31 migrantes, bajándolos de un autobús, como tú ya lo describías en estas condiciones, ¿no? Pero además, ¿qué hay de la respuesta del Estado? Porque ante los hechos, pues han pasado 3 días y ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han dado avances de la investigación, Eunice. Pues yo he escuchado el día de ayer al vocero decir que estaban en eso, pero efectivamente pues aún no sabemos el destino de estas pues 31 personas migrantes. Había 5 testigos, pero ayer el vocero mismo de Tamaulipas decía que no podía
comunicar a los medios qué es lo que dijeron esos testigos porque era parte de la investigación. En fin, la realidad es que, como dices, pues ya pasaron varios días y aún no tenemos el paradero de estos migrantes. Pues va a ser muy importante pues que sí se dé con ese paradero, ¿no? Por hacer un asunto de esta índole y de esta importancia. También hay que recordar otros de los asuntos que hemos tenido reportes de forma constante. Yo estuve personalmente en Reynosa este año y te puedo decir que hay un temor generalizado tanto de la ciudadanía, de los expertos en migración, de la gente que trabaja con migrantes, de la propia iglesia, de las, por ejemplo, de las estaciones de autobuses. O sea, es bien sabido que las estaciones de autobuses ahí están vigiladas por halconcitos del Cártel del Nordeste y que si llegas y no eres de ahí, pues prácticamente te detienen y te llevan con ellos y pues hay veces que no saben qué pasó con esas personas, ¿no? Entonces, a nosotros igual nos habló hace poco. Sí. Uy, tenemos problemas en la comunicación con Eunice Rendón, quien nos decía justamente pues lo que a ella le ha tocado vivir en carne propia, ¿no? De lo que ella ha sido testigo de manera directa y en donde nos decía que ella pues le había tocado estar en Tamaulipas, que le había tocado hablar con la gente, que le había tocado conocer pues el miedo, el temor en el que viven ante este tipo de situaciones y bueno, pues nos iba justo a compartir más al respecto. Pero sobre todo también el tiempo que ha pasado, Erika. Sí. Porque los hechos fueron el 30 de diciembre y apenas el presidente decía, hoy van a informar. Hoy, ya 3 de enero, y los días pasan. Las horas son fundamentales para dar con los hechos en específico como tal. Ayer las autoridades tamaulipecas también dando reportes muy cortados, pero bueno, sí. Hacemos comunicación con Estamos Eunice. Regresando con Eunice Rendón. Eunice, nos describías lo que te ha tocado vivir de manera directa, atestiguar de manera directa. Sí, pues este tema de la estación de autobuses que es muy peligrosa, que ahí hay un temor generalizado. Nosotros desde Agenda Migrante viajamos mucho a las fronteras por el mismo tema y la realidad es que a mí el punto en donde he sentido más miedo de las personas, más temor generalizado, etcétera, pues ha sido Reynosa. Entonces yo creo que hay que activar una estrategia de seguridad que con la parte federal, digamos, encabezándolo, ¿no? Para poder proteger a las personas, particularmente en ese estado, y en otros tramos carreteros, porque también van pasando por otros lugares. También decía yo que pues algunas de las personas, lo que nos han también mencionado, pues aquí hay una posible incluso corrupción pues con algunas de las autoridades locales. Por eso es importante pues que se dé una estrategia específica y que haya un foco en esta situación que no es un caso aislado, sino que ha pasado más cosas ahí. Ahora, mientras hablamos justamente de estos migrantes secuestrados, viene esta caravana migrante que se ha venido diluyendo, pero que a final de cuentas ahí está. Y que me parece que nos muestra varios aspectos, ¿no? El primero, pues este calvario que representa atravesar por nuestro país para poder llegar a Estados Unidos. Segundo, este temor que hoy tienen de lo que les pueda suceder y que a muchos de ellos los ha llevado a entregarse, dicen las autoridades migratorias, de manera voluntaria, aunque ellos reconocen que los han exhortado a que lo hagan. Y en tercer lugar, bueno, pues que también nos habla de cómo siguen llegando los migrantes a nuestro país, de cómo van a seguir intentando llegar hacia Estados Unidos. Y el cuarto aspecto, los que se van quedando en el camino, pues qué va a ser de ellos, qué garantías van a tener, qué oportunidades van a tener si se quedan y deciden permanecer en nuestro país, Eunice. Sí, pues efectivamente 2023 es un año en el que rompimos todos los récords, ¿no? En términos de los flujos migratorios, en términos de las solicitudes de refugio en México, ¿no? 140,000, cerca de 140,000 solicitudes, lo que nunca antes habíamos visto. Entonces, vemos que siguen llegando las personas, que siguen huyendo de estos países, principalmente Cuba, Haití, Venezuela. Esto se ha sumado Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala. Son los países de principal llegada durante el 2023 y bueno, la gente sigue teniendo condiciones muy difíciles en sus países, es decir, los factores de empuje ahí siguen.
Entonces, mientras eso suceda, la gente va a seguir huyendo. Y no solamente ya es un motivo de oportunidad económica como era antes, sino que a esto es sumado la inseguridad, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado, el riesgo mismo a perder la vida, persecución política en algunos también de estos países. Entonces, realmente se han complicado las cosas y eso hace que la gente siga viendo como una mejor opción migrar, aún con todas las amenazas de que pueden ser detenidos, deportados, que no van a pasar, todo lo que se ha dicho, sigue siendo una mejor opción que quedarse en su lugar de origen por cómo le están pasando. Entonces, pues yo creo que esa es una realidad que tenemos que también enfrentar con algunas respuestas más integrales, es decir, no basta con el tema de más Guardia Nacional, de acuerdos con Estados Unidos para el control migratorio, sino que también tenemos que ir apostándole estrategias de integración económica, productiva, social de las personas en movilidad, porque creo que esa es la opción que realmente podría cambiar la situación. Se hizo un piloto con la ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio, de la mano con la Comisión Mexicana para el Refugio y el Instituto Nacional de Migración, y bueno, 35,000 migrantes refugiados se les integró. Sí. Uy, tenemos problemas ahí con Eunice Rendón de nueva cuenta, pero bueno, nos hablaba precisamente de estos datos que son tremendos, 140,000 solicitudes de refugio humanitario en México durante el 2023. Nos muestra un escenario de lo que están viviendo los migrantes y de cómo de manera desesperada están tratando de llegar a Estados Unidos. Ahora, otra de las grandes preguntas, porque ya nos decía, lo que está haciendo México no es suficiente. Ha habido laboratorios, ha habido pruebas que nos han permitido determinar que habría otra forma de enfrentar esta problemática. Pero también la gran pregunta es, ¿qué ha cambiado o qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Porque creo que ahí también, en esta relación México-Estados Unidos, México ha sido pues quien ha salido perdiendo en el tema de la migración, porque Estados Unidos cierra su puerta y no le importa lo que suceda, ¿no? ¿Quién se queda afuera? ¿A quién se le machucan los dedos? Y lamentablemente a quien se le ha machucado pareciera ser a México, porque hoy tiene este gran problema. Imagínate, 140,000 solicitudes de refugio en 2023. ¿Qué va a hacer México con esta cantidad de personas, no? Si todavía tenemos condiciones de pobreza, de precariedad entre los ciudadanos mexicanos, ¿cómo va a resolver este problema? Ya estamos retomando la comunicación con Eunice Rendón. Eunice, nos platicabas de estos laboratorios, pues de estas pruebas que se han hecho con ACNUR y que han demostrado que hay otra forma de atender el tema de la migración. Sí, efectivamente creo que esa es la arista que también se debe analizar, o sea, la amplitud de vías legales, cómo sí integramos a estas personas, porque de hecho lo que nosotros hemos visto es los detienen y los regresan y vuelven a pasar, vuelven a tratar de llegar, así va a gente que hasta 4 vueltas o 5 se ha aventado. Entonces, ante esta situación es importante que también haya otras opciones, que no nos limitemos al control. Se hablaba de esta caravana, ¿no?, que empezó muy grande, que se ha ido diluyendo. Eso pasa con muchas caravanas. A medida que van avanzando en el territorio nacional, ya sea que se diluyen o ya sea que se entregan a estas autoridades, también pues por petición y porque hay dispositivos de estas autoridades en distintos puntos por donde van pasando. Y bueno, el migrante hay que recordar, como decíamos, que vienen muchos en unidad familiar. Entonces, ya después de caminar mucho tiempo en condiciones adversas, etcétera, pues también muchos de ellos deciden, no, pues sí, si ya me están ofreciendo esto, mejor ya me voy porque tengo al niño chiquito. En fin, son muchas las situaciones y las razones por las que toman esta decisión. También la autoridad se anunciaba que iban a dar también algunas visas, ¿no?, humanitarias a esta caravana. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar en estos días, pero esta caravana pues es una de muchas que van a seguir pasando, porque así ha sido la forma también de migrar. También hay que decirlo, que hay traficantes en esas caravanas, porque pues ellos también han impulsado a que la gente migre de esta forma y muchas veces les prometen cosas que no son reales. Eso también es cierto. Finalmente, Eunice, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué papel está jugando en esta historia? Porque lo decíamos hace algún momento, pareciera que de manera muy sencilla, pues ellos cierran su puerta y que México le haga como quiera, ¿no? Y pese a las mesas de diálogo y la búsqueda de acuerdos y que este tema se ha llevado a mesas de trabajo entre México y Estados Unidos, pues la postura parece seguir siendo la misma, no solo por parte del gobierno de Texas, porque luego parece que es el que se le echa la culpa, sino también una tremenda omisión por parte del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, yo creo que ese es un punto
El gobierno de Estados Unidos ha estado presionando de manera constante a México para que justamente haga las veces del control del muro, ¿no? Casi para Estados Unidos. De hecho, esta última visita también tiene en parte esa tónica. Hay que recordar que hace algunas semanas Biden y su equipo se vieron obligados a sentarse a negociar con congresistas republicanos porque no le querían aprobar el presupuesto para Ucrania e Israel que le estaba pidiendo. Y la moneda de cambio justamente vuelve a ser el tema migratorio. Entonces se comprometen con los republicanos a dar menos visas humanitarias, menos refugios en Estados Unidos, más deportaciones expeditas sin seguir el debido proceso y una probable reactivación del programa de permanencia en México, que es este programa que hacía que los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperaran sus procesos del lado mexicano. Entonces todo esto hace que haya una presión mayor en México, que haya habido una visita express inesperada, ¿no? Que haya, sí, parte de estos grupos de trabajo tienen temas interesantes, ¿no? Como la legalización de nuestros migrantes allá, el ampliar las vías legales. Hay algunos temas que de forma recurrente trata el gobierno mexicano y de las causas, todo esto está muy bien, pero sí es muy importante que sepamos también los cómo y qué es lo que pasa en esos grupos, porque lo mismo, cuando vinieron los presidentes de los países expulsores a Tapachula, también se acordó que iba a haber grupos de trabajo y de seguimiento, y pues no hemos sabido muy bien qué ha pasado. Entonces es importante que todos estos compromisos pues realmente se unan los unos con los otros porque tienen temas en común y que se vaya pues ahora sí que conociendo de estas estrategias, que se incluya el sector privado para este modelo productivo, humano y productivo del que estamos hablando, claro, porque finalmente se tiene que organizar y hay un sector privado interesante, interesado, pues nosotros estamos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Instituto Nacional de Migración, la Comar, con la OIM, la ACNUR, con varios, con la misma SEP, con la Cancillería, en este grupo para formar un modelo que sea seguro, ordenado, humano y productivo, y creo que esa tiene que ser una de las vías más importantes en los siguientes años para que haya pues un ganar-ganar. Eunice, justo con esto nos queremos quedar, con esta reflexión de que sí se pueden hacer cosas distintas para atender el fenómeno de la migración y que deje de ser un problema, pues, ¿no? Que se reconozca como una realidad y que se atienda como tal. Te agradezco, como siempre, que nos permitas platicar contigo. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Eunice Rendón, especialista en migración, comunidades, prevención social de la violencia, seguridad ciudadana, juventudes y estrategias de reactivación económica.